con nosotros, como decíamos, Teófilo Gamarra, parlamentario del oficialismo, para hablar sobre este aumento de sueldos de ministros y otros funcionarios. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿le parece correcto el monto? Bueno, yo creo que lo que se ha producido es el sinceramiento de las remuneraciones de los gerentes del sector público, porque estas remuneraciones creo ya se estuvieron pagando en el periodo 2006 hacia atrás. Desde el 2011, Han estado ganando alrededor de 40.000 soles, entró el señor Alan García y les bajó a 15.600 como una medida populista. Entiendo que el señor Alan García hablaba de que la plata llega sola, quizás habría sido por ese motivo, no sé. Pero el caso concreto es de que los señores ministros y los gerentes tienen que ganar de acuerdo a la responsabilidad que realizan. O sea, muchos han dicho, no, pero ¿dónde está el sueldo de los maestros, de los profesores, del sector de los policías? Pero pongamos, un ministro que maneja la economía como lo está haciendo el ministro Castilla, por ejemplo, ¿cómo no generar su incremento de un técnico que se ha especializado en el tema de la economía y que maneja con responsabilidad del tema económico? ¿Cómo no, ganarnos el incremento que se produce, digamos, a algunos ministros, como el ministro de Vivienda, que maneja el tema de la vivienda también, por ejemplo? O sea, creo que se ha hecho muy bien en darles la remuneración que corresponde y estrechar las brechas con las remuneraciones que existe en el sector privado. En el sector privado, por ejemplo, un gerente de un banco, un gerente de una empresa minera, gana no solamente la remuneración, sino también gana las utilidades al final del ejercicio. Claro, por la diferencia que a un gerente pasa por una evaluación con varios filtros, con entrevistas, con análisis de currículum, lo miden por resultados también. Eso no pasa con los ministros, pues. Definitivamente, pero por ejemplo, de acuerdo a la calificación, hay ministros que sí tienen una especialización. Por ejemplo, hay muchos que han trabajado en instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, que manejan ya un nivel de experiencia. ¿Pero cómo medir el desempeño de un ministro? Definitivamente por la gestión. ¿Cómo se mide? Y creo que la gestión está en función también a las políticas de Estado, en la medida que, por ejemplo, una de las políticas de Estado sea mantener el crecimiento económico, el desarrollo de un país, y eso pase por un trabajo en equipo, tanto los ministros de Economía, del ministro de la Producción, del ministro de Inclusión Social. Entonces, es un trabajo en equipo que tiene por objeto cumplir las políticas de Estado, y en la medida que se va cumpliendo, entonces se va cumpliendo también con los parámetros de cada uno. Pero ahí la evaluación se hace políticamente y la hace solo el presidente. Definitivamente. Más que no es tampoco comparable con el sector público, el sector privado. Claro, de hecho que el presidente tiene que permanentemente llevar a cabo una evaluación de sus ministros. En el sector privado yo conozco casos, por ejemplo, de gente que sí ha recibido una adecuada preparación, que tiene su maestría, su doctorado y ganan muy buenas cantidades. Y muchos de los profesionales prefieren irse al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el sector público? Perdemos a profesionales que podrían abocar toda su inteligencia, toda su capacidad al sector público. Y otra cosa, es la responsabilidad de un ministro que tiene una gran responsabilidad para dirigir la política de un sector en todo el país con relación a la responsabilidad que tiene de repente algún otro trabajador, que de hecho pueden exigir el incremento. El Estado ha hecho esfuerzos por incrementar a los maestros, a los policías, a los médicos, al Poder Judicial, paulatinamente. Y en el caso de los ministros creo que lo que tenía que haberse hecho es un sinceramiento que trate de estrechar justamente esas diferencias que existen entre gerentes del sector público y gerentes del sector privado. Pero la crítica ahí puede ser, ¿y por qué no se trata de estrechar la diferencia con los otros trabajadores públicos? Usted ha mencionado policías, médicos, etcétera, a los que se les dice, sí te voy a aumentar, pero por tramos. A nadie se le duplica el sueldo en un mes. Por ejemplo. Eso quizá pueda ser la parte más complicada de la decisión. Por ejemplo, habría que preguntarnos, ¿no es cierto?, cuántos policías existen en el Perú.
cuántos maestros existen en Perú, cuántos empleados públicos existen en Perú, y si de repente correspondería hacer un incremento de 3 o 4 veces la remuneración, que es lo que quisiéramos. Eso es paulatino. De lo que se trata es de no generar, digamos, un tema de inflación, pero sí ir generando paulatinamente el incremento. Por ejemplo, en el caso ¿No de cree un usted que policía, esto le va a generar un problema de popularidad al gobierno? Mire, definitivamente estamos escuchando, hay muchos comentaristas de distintos sectores, economistas, que están mostrando su posición frente a esto y han señalado categóricamente que creo que lo que ha hecho en esta medida el gobierno con esta medida, que si bien es impopular, es de modo justificado, porque lo que se trata es pagar bien a nuestros gerentes para empezar a generar meritocracia en las gerencias del Estado. Esto por un lado. Y por otro lado, en el tema, por ejemplo, de los policías. Los policías, cuando entró este gobierno, ganaban, por ejemplo, un técnico aproximadamente 1.300. Hoy está ganando alrededor de 2.300. Se le está subiendo aproximadamente un 100%. En el caso de los trabajadores del Poder, en el caso de los magistrados del Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de los médicos, el caso de los maestros. Es decir, estamos hablando de un aumento progresivo y paulatino que no vulnere mucho el tema de la caja fiscal, la disciplina fiscal que debe existir, pero que esto se haga paulatinamente. Hay otra cosa que puede complicar, fíjense, por ejemplo, el ministro gana en fiestas patrias y Navidad como congresista, es decir, un sueldo más. Así es. Dice, oye, ¿por qué tiene que ganar? A mí me dan 300 soles. Si a mí no me puedes dar un sueldo, ¿por qué tú sí cobras un sueldo? Bueno, yo creo que este es un tema que existe, digamos, en el Estado. En el Estado existen 3 sistemas de contratación. 276, ¿no es cierto?, que reciben 300 soles. El decreto legislativo 728, que a los trabajadores del Estado les otorga alrededor de 14 remuneraciones, y adicionalmente la ley de servir. Creo que esto se tiene que dar respetando las leyes, porque las leyes no se pueden, digamos, vulnerar porque hoy se incrementó, digamos, a los ministros. No, yo creo que las leyes tienen que respetarse y estamos en un país en que tenemos que ir acostumbrándonos a cumplir, y por otro lado creo que el incremento en el caso de los trabajadores del sector público tiene que ir paulatinamente, ¿no? De acuerdo a cómo crece nuestra economía, que definitivamente tendrá que ser manejada con mucha disciplina fiscal, que es importante. Sin duda es un tema interesante, complejo, ciertamente. El piso, digamos, no puede ser tan bajo porque efectivamente nadie va a querer trabajar en el Estado. Creo que ahí la discusión es sobre el monto de los aumentos. Vamos a mirar, congresista, lo invito por favor a mirar algunos de los comentarios que hemos recibido a través de redes sociales y lo comentamos con el congresista Teófilo Gamarra. Por ejemplo, ahí nos dice Carla Bonifaz, deberían pensar en subir el sueldo a los docentes. Bueno, es sentido común. No, perdón, vamos a seguir viendo otros, por favor, luego comentamos. Jorge Ramírez, si queremos profesionales capaces, tenemos que atraerlos con buenos sueldos. Me parece bien. Ya dejen de tonterías y los comentarios populistas e ignorantes, que no hacen bien al país. Vamos uno a uno. Ahí fue más. No es elegante, es un insulto al pueblo peruano que se muere de hambre. Tienen que dejar de cobrar ese aumento del sueldo. Nos dice nuestro anterior comentario de Grimaldo. Y ahora Edward. A ver, un ejemplo, si te ofrecieran pagar, dice ahí, 50.000, ¿no?, en una entidad privada, o aceptar el cargo de ministro y ganar 10.000, ¿qué escogerías? Ahí está. Si a usted le ofrecieran eso, ¿qué hace? No, entre 50 y 10, ¿se queda con...? Mira, con toda sinceridad, hay gente que tiene vocación para servir. Definitivamente yo sí me quedaría con los 10.000. Pero hay una cosa. Usted desestimaría los 50 y se va por 10.000 al Estado. Por un tema de vocación, por un tema de vocación. Pero lo que sí quiero decir es los ministros parece que no piensan igual. Si despolitizamos el tema, porque en realidad creo que hay muchos se han ido por el tema político. Si despolitizamos el tema, vamos a ver que, digamos, desde un punto de vista técnico, los ministros tienen que ganar lo que corresponde y de acuerdo, digamos, a la responsabilidad que tiene. No es la misma la responsabilidad que tiene un docente universitario o un maestro o un policía, ¿no es cierto?,
que es en su sector, que es muy respetable, con la responsabilidad de todo un ministro que maneja todas las políticas de un sector a nivel nacional. Estamos hablando de mucha responsabilidad. Adicionalmente, después de ejercer el cargo, van a estar un año sometidos, digamos, a no poder contratar con el Estado, por un lado, y por otro lado, van a, por ejemplo, ser sometidos a una serie de procesos judiciales que se generen durante el ejercicio de su cargo. De modo que creo que corresponde sincerar y estrechar estas brechas existentes entre las remuneraciones que gana en el sector privado con el sector público. Por eso decía, la vez pasada me encontré con una persona que trabajaba para una empresa minera y que no tenía, digamos, un cargo de gerente general, sino un cargo intermedio, que había cobrado en utilidades alrededor de 400.000 a 500.000 soles. Entonces estamos hablando, ¿no?, de que ganan no solamente la remuneración, sino también las utilidades que les corresponden. Pero también habría que estrechar la brecha, insisto, dentro de la administración pública. Pero vamos a seguir conversando con congresistas, si me deja que lo interrumpa, vamos a ir a los titulares aquí en RPP. A esta hora les presentamos nuestra relación de titulares. El presidente de la República, Ollanta Humala, llegó con 20 minutos de retraso al Centro de Convenciones de Cartagena, donde junto con los presidentes de Chile, Colombia, México y Costa Rica celebrarán la 8ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Eso ya empezaba. El legislador Víctor Andrés García Belaúnde calificó como un desatino el incremento de sueldos de ministros y altos funcionarios del Estado. Consideró que han aprovechado el ambiente tras el fallo de La Haya para mejorar sus remuneraciones. Y se vuelve a discutir el tema y se deja de lado. La lideresa del PTC, Lourdes Flores Nano, reconoció que el aumento de sueldos a los ministros es una medida impopular, pero anotó que es necesaria al considerar que los altos funcionarios deben ser bien remunerados a fin de mejorar la calidad de la administración pública. Desde Bélgica, Eva Fernenbach, suegra del expresidente Alejandro Toledo, afirmó que se encuentra disgustada por el problema generado tras las millonarias compras de 2 inmuebles a través de la empresa Ecoteva. El 50% de católicos se mostró a favor de permitir a los sacerdotes contraer matrimonio, según una encuesta global difundida por la cadena Univisión. En América Latina, el 53% de católicos está a favor y el 44% en contra. Retornamos a las 11 en punto con los titulares de la hora. Continuamos con más de la central de informaciones con Armando Canchay. Bueno, seguimos aquí con el congresista Teófilo Gamarra, que nos estaba diciendo que él, por ejemplo, si tuviera que elegir entre 50.000 soles de sueldo en el sector privado y 10.000 en el sector público, él va por los 10.000 en el sector público. Pero es interesante su respuesta porque nos decía también el congresista García Belaúnde que los ministros tienen que entrar a servir, y que de alguna manera es una forma de sacrificio también. ¿Usted coincide con eso o no? Bueno, yo creo... ¿O es un trabajo más? No, yo creo que es un trabajo mucho más meritocrático. El cargo de un ministro está, digamos, llevado con una serie de conocimientos, de especialidades. No se puede poner en manos de cualquier persona el cargo de un ministerio que tenga que ver, por ejemplo, el tema de la economía en el país. Tiene que tener experiencia, tiene que tener capacidad, tiene que tener un nivel de especialización, tiene que cumplir un perfil de liderazgo que le acerque, digamos, a tomar decisiones
totalmente objetivas que tengan que ver necesariamente con el control, la disciplina fiscal, el crecimiento económico, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos eligiendo a cualquier persona y de modo irresponsable podría manejar la economía. ¿Qué queremos para que manejen la economía, para que promuevan las inversiones? Pero hay Los un problema de capacitados. discurso, ¿no? Porque a los maestros, a los médicos le dicen meritocracia, da tu examen, pasa el examen y te aumento. En cambio, en la otra parte de la administración no hay eso. El aumento va gratuito. Yo creo que en ese aspecto sí es importante realizar una serie de reformas. Por ejemplo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, municipales, muchas veces estos gobiernos no ejecutan el total y el 100% de su presupuesto por una serie de desconocimiento, ineficacia, ineficiencia dentro de la administración pública. Muchas solicitudes, muchas licencias, muchos trámites quedan en el camino simplemente porque la administración pública no se puede mover por malos funcionarios y muchos de ellos son jalados de confianza, son llamados de confianza y no tienen la capacidad. Entonces, definitivamente en esos casos yo creo que debemos institucionalizar. Los ministros, los viceministros, secretarios generales, todos son de confianza. Yo he visto que en algunos para ser viceministro. Yo he visto que en algunos sectores los ministros tienen que cumplir determinado perfil. Un ministro no puede ser una persona que no tenga un nivel de capacitación o un nivel de especialización, una maestría, un doctorado. Yo creo que hay ministros que sí cumplen con todos los requisitos, con todo el perfil, pero en algunos casos, por ejemplo, de cargos de confianza a nivel de los gobiernos locales, sí deja mucho que desear en algunos casos, ¿no? Se ha visto que son amigos del presidente y por tener una amistad o ser su incondicional, ¿no es cierto?, ocupa ese cargo determinado porque siempre va a decir sí a todo, ¿no? En los ministerios es posible, pero creo que con relación a ese tema deberíamos modificar para que quienes vayan a ocupar esos cargos sí cumplan con exigencias bien determinadas que puedan pasar los filtros y puedan tener en sus manos la responsabilidad de dirigir la política determinada en su sector. Ahora, con esto va a ser más, o mejor dicho, va a ser menos complicado tener candidatos para ministros. Yo creo que sí. Este es un incentivo, esta es una motivación que va a permitir que personas que realmente reúnan las condiciones sí puedan irse a un determinado ministerio. Han habido casos en que personas han sido llamadas, convocadas para ocupar altos cargos de funcionarios, ministros, y simplemente por la baja remuneración no han aceptado. Y se habla de personas realmente capaces y especialistas en determinados temas. Y lo que se quiere en estos casos es un nivel de especialización que nos permita confiar en una persona que realmente pueda asumir un cargo. Claro. Ahora, los ministros, de repente algunos ya no van a querer irse, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted? Bueno, creo o por lo menos van después de fin de mes. Es muy posible, ¿no? ¿Usted cree que los cambios van a ser después de que se haga efectivo el aumento o antes? Bueno, hay un tema, ¿no? El presidente y el presidente del Consejo de Ministros tendrán que evaluar a cada uno de sus ministros para ver si sus ministros están haciendo un buen trabajo y están haciendo un trabajo en equipo. Y esto va a llevar todo un proceso, ¿no? Espero que en los próximos meses se pueda estar dando, en los próximos días o semanas, se pueda estar dando noticias de algunos cambios que aparentemente el presidente del Consejo de Ministros ya lo ha anunciado, se están haciendo las propuestas, se están haciendo las evaluaciones y en su momento se va a dar a conocer. Creo que tiene que hacerse un trabajo serio en ese sentido y todos los ministros, todos los cargos públicos y de confianza tienen que estar sometidos permanentemente a una evaluación. Una duda, si se van, digamos ahora, antes de fin de mes, ¿se van con el sueldo de enero o con el aumento? Bueno, si se van en este mes, se estarían yendo con la remuneración, si es que van a cobrar CTS, o sea, si es que tienen derecho a CTS, se estarían yendo, digamos, con la remuneración de enero, pero si ya los cambios se producen más adelante, si les corresponde CTS, se estarían yendo con la última remuneración, es decir, la CTS debidamente ajustada, ¿no? O sea, como corresponde, el como cambio de ministro va a ley. ser entonces después de fin de mes. ¿Usted qué cree? Bueno, habrá que ver eso, ¿no? Definitivamente creo que las modificaciones y las renovaciones se van a dar, espero, próximamente, y esto ya ha sido anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, y es decisión al final del presidente de la República, bueno, Pregunta final, ¿se requiere un gran cambio o algunos pequeños cambios nada más?
Yo creo que sí, cada digamos gestión merece, digamos, permanentemente una evaluación, y en su momento el presidente del Consejo de Ministros tendrá que hacer la propuesta al presidente de la República, ¿no? Lo cual no me ha contestado. Gracias, gracias igual, congresista, muy amable. Teófilo Gamarra, con nosotros, el congresista del nacionalismo.